decimos así, que es necesario que entendamos que nuestro cuerpo ha sido entregado por el Señor, pero que lo debemos cuidar para honrar su nombre. Y la pandemia ha afectado nuestro cuerpo internamente y externamente. Tanto internamente en algunos órganos que ya de acuerdo a las investigaciones se ha identificado que realmente son afectados y muy fuertemente. Entre esos, en primera instancia, los pulmones son afectados fuertemente. Por eso es que las personas después del COVID les cuesta reaccionar físicamente y volver a ser los mismos. Siempre están como un poco cansados, no avanzan a hacer las actividades que antes normalmente hacían porque sus pulmones han sido afectados y a veces, en algunos casos, muy gravemente. Pero también se afecta el cerebro, también se afecta el corazón y el hígado. Y eso ya está comprobado por las investigaciones médicas. El cerebro se afecta muy fuertemente en algunos casos. No en todos, pero en algunos casos se afecta y ocasiona problemas de falla de memoria y de falla en el proceso cognitivo, es decir, en la lectura, en el aprendizaje, falla en el proceso cognitivo. En esas medidas tenemos que tener mucho cuidado con lo que nuestro cuerpo recibe al ser contagiado por el COVID y debemos procesar esto en el lapso largo que viene después de ser contagiados. Recuerden, mis amados hermanos, que el contagio es un lapso de tiempo, un periodo de más o menos 15, 20 días, pero el proceso de afectación de la enfermedad no lo tenemos todavía claro cuánto tiempo va a durar. Hay personas que han pasado contagiadas hasta más de 300 días y hay otras personas que salieron del contagio, pero la recuperación hasta ahora no se da de forma completa. Entonces, hay órganos que ya se identifican internamente que son afectados y hay otros órganos que están en proceso de investigación que no se sabe cómo el nivel de afectación les está llegando. Por ejemplo, los riñones no se sabe a qué nivel han sido afectados, todavía no hay una certeza. Sin embargo, se están estudiando que posiblemente también hay afectación a nivel de riñones. Y obviamente la afectación externa que también ya es visible en algunos casos. La afectación externa a nivel de piel se ha podido visualizar que tenemos erupciones y alergias. Las alergias se vuelven a veces se vuelven un poco más rápidas en cuanto a su aparecimiento y se vuelve más sensible la persona a muchas otras cosas que antes no era alérgico. Entonces, a nivel de piel aparecen erupciones fruto de las alergias. A nivel de cabello, algunas personas pierden el cabello y no en la medida de perder todo el cabello, pero se les cae el cabello rápidamente. Entonces tenemos que tener esos procesos de cuidado. Y a nivel musculatura, obviamente la musculatura también se ve afectada por la debilidad que provoca el COVID. Y a nivel de recuperación de musculatura, eso es un proceso largo que se tiene que hacer con cuidado por efecto de que los pulmones deben ayudar con este proceso y no siempre los pulmones quedan bien. Entonces la musculatura de la persona que ha sido infectada se ve afectada también. En el punto 2 de nuestros bosquejos, ¿qué dice la Biblia sobre el cuidado del cuerpo? Primera de Corintios 6:20 nos dice, porque Dios los ha comprado por un precio, así que es con su cuerpo honren a Dios, lo que les hemos dicho desde el inicio. Con nuestro cuerpo debemos honrar a Dios. Con nuestro cuerpo debemos glorificar el nombre de Dios. En algunas versiones dice, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Es decir, denle gloria a Dios con su cuerpo. Ahora que ya estamos internamente aquí, puedo decirles lo que dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que ustedes son templo del Espíritu Santo? Yo recuerdo un pastor decía, les quiero decir que ustedes tienen a su cuerpo como templo del Espíritu Santo, pero algunos parece que han entendido que su cuerpo es basílica y otros catedral. Y la palabra de Dios dice que no es ni basílica ni catedral, sino templo nomás. Es decir, usted debe cuidar en sus condiciones físicas para que no se exagere en cuanto al tamaño de su cuerpo. Así que queremos mirar entonces allí cómo cuidar nuestro cuerpo. Primera de Corintios 6, que ya les había leído, dice, honren a Dios con su cuerpo. Primer punto, punto A, debemos cuidar nuestro cuerpo porque es un mandato. En el versículo 20 nos dice, el Señor cuida en el cuerpo. O sea, no es algo que nos da opcional, a ver si quieren, a ver, pueden cuidar. No, no, cuiden el cuerpo, es decir, deben hacer todo lo necesario para que su cuerpo siempre tenga salud. Y ahí hay, obviamente, lo que es preventivo y lo que es curativo. Lo que es preventivo es cómo está usted viviendo su vida, su alimentación, sus procesos emocionales y todo lo que significa cuidar el cuerpo, pero también cuando ya se afecta, cuando ya se enferma, cómo está usted cuidando su cuerpo. Y ahí viene el proceso médico, la atención médica que tiene que tener,
cómo está cuidando su cuerpo. Primero, entonces, debemos cuidar nuestro cuerpo porque es un mandato del Señor. Debemos cuidar nuestro cuerpo porque Él nos ordena, no es una opción. Debe usted cuidar su cuerpo. Punto B, Romanos 13:13 nos habla de que Cristo nos da ejemplo de cuidar el cuerpo. Andemos, dice la palabra de Dios, decentemente, como de día, no con glotonerías, borracheras, ni pecados sexuales, ni desenfrenos, ni peleas, ni envidia. Eso es una expresión general que Pablo les dice a los romanos. Debemos andar como de día, decentemente, es decir, haciendo las cosas que la decencia nos dice que debemos hacer. No andemos haciendo cosas indecentes. ¿Qué significa cosas indecentes? Ya le dejo salvo su criterio, qué es lo indecente. Pero la Biblia nos dice claramente qué es lo decente. Y lo decente es guarde los mandamientos de Dios y viva conforme a los principios de Dios. Y dice adicionalmente, conforme a andar de día, es decir, haciendo cosas que no nos dé vergüenza de hacer. Si a usted le da vergüenza hacer algo, eso significa que no debe hacerlo. Por eso la palabra de Dios nos dice cosas que podamos hacer en el día sin que tengamos ningún tipo de temor y vergüenza. Si usted tiene temor de hacer algo y está escondido haciéndolo, no lo haga, porque eso le va a ocasionar problemas a su salud y a su cuerpo. Y adicionalmente, entonces, ahí debemos decir lo que dice acá, no con glotonerías. Yo les decía en la predicación anterior que uno de los problemas que tenemos hoy por efecto de la pandemia es que por estar quietos y guardados en la casa, no nos hemos detenido a darnos cuenta qué estamos comiendo y cómo y cuánto estamos comiendo. Y uno de los problemas que tenemos hoy es que la obesidad ha aumentado. ¿Fruto de qué? De estar quietos en casa y no hacer ejercicio, no hacer lo que debemos hacer y comer demasiado. Y en algunos casos, ahora como hay los famosos delivery, usted pide por efecto de que está con pereza de cocinar, pide y traen comidas de todo índole. Y dentro de eso, tengo que decirlo así, tal vez alguno de ustedes tenga un restaurante de este tipo de comidas, pero hay comida chatarra, comida que no se debe comer. Y que algunos dicen, pero es rica, pastor, claro. Una salchipapita que es rica, que es, mis amados hermanos. No puedo decir que no. Yo también disfruto la salchipapa, pero de vez en cuando. No podemos comer salchipapa todos los días, porque nos va a ocasionar problemas. Entonces tenemos que comer adecuadamente, no en glotonerías, no come exageradamente. Eso es glotonería, comer más allá de lo que necesita su cuerpo. Coma lo que es debido. No necesitamos comer mucho. Incluso eso nos va a llevar a que gastemos menos dinero. Coma lo que es debido, no en glotonerías. Y no borracheras, ni pecados sexuales, ni desenfrenos, ni peleas. Pero vamos a ver aquí el Señor Jesucristo cómo nos da ejemplo de cuidar nuestro cuerpo. Primero, Marcos 8:27. Jesús y sus seguidores se fueron a los pueblos de la región de Cesarea de Filipo. Se fueron. En ese tiempo, en el tiempo del contexto de Jesús, no había transporte público, no había buses, no había Uber, no había taxis. Lo que había era caminos. ¿Para qué? Para que sean caminados por la gente que tenía que trasladarse de un lado al otro. Los que fuimos para Israel sabemos que de Galilea, del mar de Galilea a Jerusalén hay algunos kilómetros. Hay algunos kilómetros de caminar. Y en cuesta y en desierto. Y el Señor Jesucristo muchas veces bajaba de Jerusalén a Galilea o subía de Galilea a Jerusalén caminando. ¿Eso qué significa? En el contexto que Jesucristo caminaba mucho y hacía mucho ejercicio. Y en el proceso que iba caminando, el Señor les iba enseñando a sus discípulos. Es decir, el hecho de que usted haga ejercicio, que salga a caminar, que salga a moverse, no significa que no pueda transmitir el mensaje. Y en el caso de este tiempo que tenemos como pandemia, si usted sale a caminar, salga a caminar no donde hay gente, donde hay exceso de gente. Salga a caminar en sitios donde sabe que no hay mucha gente o que son espacios amplios, grandes, en donde aunque haya gente no se ve afectado su distanciamiento social. Por ejemplo, hay parques. Aquí hay un parque muy bonito, el Parque de la Armenia, que es lleno de árboles, lleno de espacios de naturaleza físicos que nos ayudan para hacer todo el tipo de ejercicio que se pueda o que se necesite. Y no hay mucha gente. Entonces, mis amados hermanos, les ruego, hagan ejercicio. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo de eso. Y si no puede salir por efecto de que en este tiempo no debemos salir, no debemos hacer actividad social, sino que debemos guardarnos, es preferible que usted se guarde en casa. Y si va a estar en casa, pues haga ejercicios físicos que no les lleven a estar caminando largas distancias, sino, por ejemplo, hay cómo subir y bajar gradas, hay cómo caminar alrededor de la casa, hay cómo hacer flexiones de pecho, hay cómo hacer algunos movimientos de estiramiento. Eso nos lleva a tener un poquito de desgaste físico que nos ayuda a tener
un buen nivel de ejercicio. Cristo nos dio ejemplo de caminar y él hacía este tipo de cosas, no necesariamente para cultivar su cuerpo, sino para mantenerse bien. Y en ese tiempo era más fácil porque no había lo que hoy tenemos como transporte. Así que Cristo nos da ejemplo de que él hacía ejercicio. Segunda cosa, Cristo tenía una muy buena alimentación. En el capítulo 24 de Lucas, versículos 41 y 43 nos dice lo siguiente. Los seguidores seguían tan asombrados. ¿Ya? Ya. Los seguidores seguían tan asombrados y felices que no podían creerlo. Jesús les preguntó, ¿tienen comida aquí? Le dieron un pedazo de pescado asado. Jesús tomó el pescado y lo comió delante de ellos. No solamente en este pasaje, sino en algunos otros pasajes, vemos a Jesucristo comiendo este tipo de alimentación. Les quiero decir que la alimentación que en ese tiempo se daba a nivel de Israel era en base sobre todo al pescado. Y el pescado que se comía era un pescado fresco, no guardado. Era un pescado que se comía recién sacado del mar de Galilea. El pescado que hoy nosotros comemos y que se llama aquí tilapia. En Israel es el famoso pescado de Pedro. Las tilapias del mar de Galilea llegaban a muchas partes de Israel y lo que el Señor comía en ese tiempo era pescado. Otra carne que el Señor comía era oveja, los corderos, los famosos corderos o también los chivitos. Ese tipo de alimentación con carne magra, con carne sana, con carne que no ocasionaba problemas a nivel del cuerpo, obviamente les ayudaba a que pudieran tener una alimentación que no afectaba al cuerpo. Adicionalmente, todo lo que se hacía en ese tiempo de la vida de Jesucristo y antes, eran alimentos cultivados orgánicamente. No había productos químicos para hacer que la tierra produzca más. No había productos que afectaban la productividad de todo lo que se sembraba para que tengamos más, sino que daban lo que daba la tierra y cuando mucho lo que se ponía ahí era abonos, nada más, abonos orgánicos que eran el estiércol de los animalitos, de las ovejas, de los burritos y obviamente de uno que otro animal adicional que había. No había otra cosa. Entonces, la alimentación de todo lo que era verduras y siembras era básicamente orgánica. Si pudiésemos volver a ese tipo de alimentación sería bueno, pero siempre cuando usted vaya a los supermercados trate de comprar alimentos que no tengan mucha carga de preservantes, porque hay los preservantes y los conservantes químicos, que son elementos que ocasionan muchas veces enfermedades muy serias, incluso como el cáncer. Preferentemente, cuando usted revise un alimento que va a comprar, compre alimentos sin preservantes y alimentos que sean frescos. Otra cosa que les recomiendo, no compren los gaseosas ni colas, porque esas ocasionan muchos problemas a nivel del organismo, no solamente por su alto contenido de ingredientes químicos, sino por su alto contenido de azúcar. Recuerden que en el tiempo de Jesús no había azúcar, no se endulzaban las cosas con azúcar. Lo que había era miel y los subproductos de algunos frutos que eran dulces, por ejemplo, los dátiles, por ejemplo, la remolacha y la misma zanahoria. Esos subproductos hacían que se pudiera endulzar ciertos tipos de cosas o de alimentos. Entonces, en ese tiempo no había azúcar. El azúcar es algo que afecta muy fuertemente a nuestro cuerpo. Los médicos, si usted a cualquier médico le pregunta, ¿debo poner azúcar en la alimentación? Le van a decir, no, en lo posible no ponga azúcar, porque ocasiona muchos problemas por el nivel alto de contenidos químicos que tiene el azúcar para refinarlo y para sacar esos granitos blancos que tenemos. En lo preferible, endulce con miel o endulce con azúcar negra, que es menos refinada que la blanca, para que su cuerpo tenga mayor calidad de cuidado físico de salud. Tercera cosa, cero vicios. En en Romanos 13:13, dice ahí claramente que no debemos estar ni en borracheras, ni debemos estar ni en pecados sexuales, ni en ningún otro tópico que tenga que ver con vicios. Drogas, nada de drogas, nada de alcohol, nada de cigarrillo. El cigarrillo lo único que hace a su cuerpo es dañarlo. No hay ninguna otra ventaja, salvo la parte, entre comillas, emocional. Pero su cuerpo con cigarrillo lo único que hace es destrozarse internamente. Y el alcohol también tiene ese mismo proceso. El cuerpo no necesita ni alcohol ni cigarrillo, y menos drogas. Eso básicamente se da porque no teniendo a Cristo
Buscamos rellenar con algo aquel espacio que solamente se llena con la figura de Cristo para sentirnos bien, para sentirnos plenos. Por eso utilizamos este tipo de drogas, o más dicho, por eso utilizan este tipo de drogas, porque la gente entiende que quieren llenar ese vacío que no se sabe con qué llenar a través de vicios. El Señor Jesucristo no tenía ni un solo vicio, no tenía ni uno solo de esos vicios que hoy tenemos, que lamentablemente lo que han hecho es dañar tanto nuestro cuerpo y a veces, por efecto de las secuelas del alcoholismo, del cigarrillo y las drogas, dañar a personas que amamos y muchas veces sin darse cuenta de lo que hicieron. Entonces, cero vicios, hermanos. Tercer punto, ¿cómo cuidar entonces nuestro cuerpo hoy? Ya les hemos dado algunos detalles, pero vamos a ver puntualmente, de acuerdo a la Biblia, qué es lo que dice el Señor a través de la Biblia para que cuidemos nuestro cuerpo en este tiempo de pandemia. Primero, de acuerdo a lo que dice Proverbios 3, versículos 7 al 8, practique la obediencia. Una de las primeras cosas que les decíamos era, obedezca los mandatos del Señor. Y una de las primeras cosas que debemos hacer es obedecer a los que tienen autoridad para decirnos qué debemos hacer. Entonces, practique la obediencia. ¿Qué dice Proverbios? No te creas más sabio que los demás. Primera cosa, no se crea usted que él se las sabe todas. No, es que ya tengo 80 años, pastor, y como los 80 años ya conozco mucho, ya. No, no, no. Yo tengo 56 y todavía soy un aprendiz de todo. Sigo callándome la boca para escuchar más y aprender, porque no estamos exentos de seguir aprendiendo y muchas cosas que hemos aprendido las aprendimos mal y tenemos que quitar de nuestra vida para que podamos vivir de mejor manera. No te creas sabio, más sabio que los demás. Y mire lo que dice, respeta al Señor y aléjate del mal. Pues eso será como medicina para tu cuerpo y como refresco para tus huesos. Respeta al Señor, obedece, dicen otras versiones, al Señor y aléjate del mal. Lo primero que el Señor nos manda es a practicar la obediencia. Dos cosas. ¿A quiénes debemos practicar la obediencia? ¿O para quién debería ser nuestra obediencia? Primero, al Señor. Aquí en Proverbios nos dice, respeta al Señor. Pero en Romanos 13, 1 al 4 nos dice también otras cosas. Lo primero que debemos hacer es respetar al Señor y obedecer lo que el Señor nos manda. Si el Señor nos manda a que seamos cuidadosos con nuestro cuerpo y honremos con Él, entonces obedezcamos al Señor para que no tengamos este tipo de situaciones tan complejas que hoy podemos tener. Segunda cosa, si yo obedezco al Señor, el Señor me manda a obedecer a las autoridades. Ya hemos leído muchas veces estos versículos, pero les voy a leer. Romanos 13, del 1 al 4. Es un pasaje que a mucha gente no le gusta escuchar, que a mucha gente le pican los oídos escuchar, pero es necesario leerlo, porque está en la Biblia y es algo que el Señor nos pide que hagamos. Romanos 13:1 dice, todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Y usted dirá, pero yo soy esos gobernantes tan malos o pésimos. Él no dice a los buenos gobernantes, dice, respete la autoridad de Dios, porque Él las puso. Salvo cuando la autoridad nos pide que hagamos cosas contra la Biblia, ahí el que es mayor en autoridad es el Señor. Pero si la autoridad nos manda a hacer cosas que no están contra la Biblia, obedezca. Sigo leyendo. Todas las autoridades, las que están gobernando, han sido puestas por Dios. Versículo 2. Por lo tanto, quien se opone o quien se pone en contra de las autoridades, también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Aquella persona que se pone a pelear con la autoridad, se pone a pelear con la policía, se pone a pelear con los oficiales del orden de tránsito, o se pone a pelear con las autoridades de gobierno, está yéndose en contra de Dios. Y no es que las autoridades sean Dios, no. El Señor las puso para guiar nuestra vida. Y no debemos ponernos en contra ni a pelear contra las autoridades. Versículo 3. Las autoridades, dice, no están para que los que hacen el bien les tengan miedo. Si usted y yo hacemos las cosas bien, no tenemos por qué tener miedo a la autoridad. Por tanto, los que deben temerles son los que hacen maldades. Así que, si no quieres tener miedo, haz el bien y te facilitarán las cosas. Porque el que gobierna es un siervo de Dios para tu beneficio, para mi beneficio. Pero si haces cosas malas, si haces cosas que van en contra de la ley, en contra de Dios,
Ten cuidado porque el gobernante tiene poder para castigarte y seguro que usará ese poder para aquello. Él es siervo de Dios para castigar a los que hacen lo malo. ¿Tiene miedo de la ley? ¿Tiene miedo de las autoridades? Pues simplemente no haga lo malo y va a tener alabanza más bien de ellas. Aquí debemos poner el tercer punto. Debemos obedecer a todas las autoridades. El gobierno nos dice, no salga. El gobierno nos dice, cuídense, manténganse encerrados. ¿Por qué salimos? El gobierno nos dice, no fiestas. ¿Por qué hacemos fiestas? Ay, es que el cumpleaños número 15, es que la ceremonia de matrimonio, no haga fiestas. Ahorita no es posible hacer fiestas sin que haya un riesgo alto de muerte. Cualquier fiesta que usted hace está haciéndolo a riesgo de muerte de los que ama, de los que invita. Entonces, no haga reuniones, porque las autoridades nos están diciendo no, no haga lo que no debe hacer, fiestas. Tercera cosa, ¿quiénes más son autoridades en este tiempo? Perdónenme, voy a tomar agüita. Autoridades también son los médicos. ¿Quiénes están allí para cuidar nuestra vida, para salvaguardarnos de este proceso de salud? Los médicos. Obedezca lo que los médicos dicen. Obedezca lo que los médicos están indicando. Los médicos nos están diciendo, cuídese, mantenga su salud, manténgase guardado en casa. Por favor, no salga porque este virus es demasiado brutal, demasiado violento. Ataca y mata. Debemos obedecer lo que los médicos nos dicen. Los médicos nos están diciendo, vacúnese. Ya luego voy a topar ese temita de la vacuna. Vacúnese. Por favor, obedezca, vacúnese. Las vacunas es algo que necesitamos hacer. Pero en este caso, haga que su corazón y su mente se someta a lo que la Biblia dice. Obedezca a los médicos. Si los médicos nos dicen que hay que hacer algo, obedezca. No se automedique. Ese es un error que tenemos los ecuatorianos. Nos automedicamos fácilmente y a veces cometemos graves errores. Y fruto de esa automedicación, a veces los médicos se ven imposibilitados, cruzados las manos, de no poder ayudarnos y no poder salvar vidas. Punto B, ejercicio constante, que ya habíamos hablado, el Señor Jesucristo hace ejercicio. Nosotros debemos hacer ejercicio. Por favor, haga ejercicio constante. Si no puede salir, si hay mucha gente por donde usted vive, haga ejercicio dentro de casa. Con una soguita saltando la soga, le aseguro que unos 5 o 10 minutitos de ejercicio diario saltando la soga le va a ayudar, pero excelentemente bien. Así que haga ejercicio. Y por último, vacúnese. Hay algunos detractores de la vacuna y algunos, incluso pastores, han dicho que la vacuna es, incluso le dicen que la vacuna es la marca del demonio, porque a través de eso nos están marcando. Perdónenme, ahí tal vez tenga que hacer alguna predicación respecto de la vacuna. Tal vez tenga que incluso hacer una predicación solo de la vacuna. Pero hoy voy a utilizar básicamente dos pasajes. Uno, el pasaje de lo que significa que nos vacunemos y cómo lo debemos ver desde el parámetro de la Biblia y lo que Dios nos dice. El primer pasaje está en Lucas 10, 25 al 28. Por favor, las personas que tienen Biblia, tomen el pasaje de Lucas 10, 25 al 28. La primera cosa, ¿por qué debemos vacunarnos? Porque debemos guardarnos nosotros, pero también por amor a los demás, por amor a los que están cerca nuestros. Vamos a ver lo que dice Lucas 10, 25, 28. Entonces, un experto de la ley se levantó para probar a Jesús, para probarle. Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Entonces Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo entiendes? Él contestó, ama al Señor tu Dios, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, tienes razón, hazlo y vivirás. Mis amados hermanos, ¿qué nos dice ahí el Señor? Si tú te amas, y ese es un mandato del Señor, debo amar lo que Dios me ha hecho en mí, debo amar mi propio cuerpo incluso, debo amarme a mí mismo, eso es una de las muestras y marcas del cristiano, debe amarse a sí mismo. Por eso se cuida, por eso cuida su templo, o su cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Debo amarme a mí mismo. Y si yo me amo a mí mismo, debo amar a los semejantes. Entonces, la vacuna debe ser colocada en mi cuerpo
para yo no hacer daño a los semejantes. Porque si yo no me vacuno, corro el riesgo de ser contagiado y de contagiar incluso a los que amo y están cerca mío. Muchas veces lo que ha pasado es que tengo aquí, justamente al lado de mi casa, junto a mi casa, una situación de mucho dolor. Resulta que el hijo de una familia trabajaba afuera, en Cayambe, en una florícola. Se contagió por allá en su trabajo de COVID y llegó acá sin darse cuenta que se había contagiado. Y contagió a toda su familia, entre ellos a su papá. Y al contagiarle a su papá, el papá era un hombre que hacía ejercicio, un hombre muy fuerte todavía, salía a trotar todos los días, era un hombre que nunca se le vio enfermo. Y sin embargo, el papá no aguantó ni 2 semanas con el COVID y falleció. Si yo soy cristiano y me amo a mí mismo y Dios me dice que debo amar a mis semejantes, la primera instancia es cuídese usted, vacúnese. Pero esa vacuna le va a ayudar para que también los otros que están a su alrededor sean cuidados. Primer parámetro, por amor a mí mismo, que es una orden de Dios, y por amor a mis semejantes. Y mis semejantes son primerito los de mi familia, mi esposa, mis hijos, y obviamente los de mi cercana familia, debo vacunarme. ¿Para qué? Para que yo no me arriesgue y para que no arriesgue a los demás. Si no nos vacunamos, estamos entonces atentando contra nosotros mismos y también ponemos en riesgo al prójimo, poniendo entonces en riesgo a los que amamos y los que son más próximos. 3 puntos aquí importantes para analizar respecto de la vacuna. No quiero detenerme porque esto es toda una prédica. Primero, debemos cuidarnos. Uy, ya estamos tarde. Primero, ya fuimos marcados. Mis amados, esta es la parte teológica. Les he dicho la parte bíblica que nos dice que debemos amar al prójimo. Ahora vamos en la parte teológica porque he escuchado de algunas personas que me dicen es que la vacuna es la marca del diablo. Vamos a ver bíblicamente y no me voy a detener, solo voy a anunciar pasajes. Me voy a simplemente puntualizar las cosas que luego usted puede acudir a la Biblia y leerlas. Pero 3 cosas aquí. Primero, ya fuimos marcados. Aquellos que tienen a Cristo en su corazón ya tienen una marca. Si les pregunto a ustedes cuál es su marca, la de ser cristianos. Somos de Cristo. La marca de Cristo, el Espíritu Santo en nuestra vida, Cristo en nuestro corazón, nos marca como cristianos y ya nadie puede marcarnos como su propiedad. ¿Qué es una marca? La marca es una señal que se pone, y eso se hacía en ganadería y sí se sigue haciendo. Es una marca para decir, esta es mi propiedad. La marca se pone para decir, yo soy dueño de. En el caso de la marca de Satanás, es una marca que él pone para los que son y se adhieren a su gobierno y a su autoridad. Nosotros los cristianos ya fuimos marcados. No podemos ser marcados nuevamente. Fuimos marcados cuando Cristo entró a nuestra vida, cuando le recibimos a Él, y nuestra marca es el Espíritu Santo. Por tanto, ya no podemos ser marcados. Segundo punto. La marca se da, y a nivel teológico, la marca de la que se habla, que podría ser la vacuna, se va a dar en la mitad de la gran tribulación, después de los 3.5 años, de los 7 años que va a durar la gran tribulación. ¿Cuándo se da la marca? Cuando el anticristo aparece y dice, soy el anticristo, y el que no me obedece, y el que no se marca, simplemente el que no tiene la marca, es volado la cabeza. Mis amados hermanos, la marca se da en la etapa y en el periodo de la gran tribulación. No se da antes de nuestro rapto y de nuestra unión con Cristo en el cielo. Por tanto, hoy, si usted y yo, que recibimos la vacuna, hubiésemos sido marcados por Satanás, ya no seríamos parte de la iglesia de Cristo y no habríamos sido ascendidos para llegar a estar con el Señor en el matrimonio que se va a dar en los cielos. En esa medida, mis amados hermanos, la marca es posterior al arrebatamiento, no es antes. Lo que sí vemos, y eso lo puede estudiar a nivel de Mateo 24, y también lo puede estudiar a nivel de Apocalipsis 7, a nivel de Apocalipsis 14, 16 y a nivel de Apocalipsis 20. La marca se da en el periodo de la gran tribulación, en la mitad. Nosotros no hemos sido marcados. La vacuna es algo que es necesario físicamente para poder protegernos. Pero si algunos dicen es que ya nos ponen ahí el chip,
Mis amados hermanos, científicamente todavía no hay un chip que sea molecular. Y si usted ve solamente físicamente las agujitas por las que nos ponen las vacunas, son extremadamente delgadas. Todavía no hay ni la tecnología ni la capacidad de hacer un chip de ese nivel. Hasta ahora los chips que hay tienen el tamaño de una mitad de arroz. ¿Una mitad de arroz puede pasar por la agujita de la vacuna? No. Entonces, mis amados hermanos, no hablemos de algo que, si no conocemos, nos dejamos influenciar por efecto de, a veces, conceptos equivocados que no analizan la Biblia. Teológicamente, la marca es en la mitad de la gran tribulación. Nosotros debemos partir en el arrebatamiento y no viviremos la gran tribulación. Por tanto, la marca no es y no viene por la vacuna. Tercera cosa, y esto lo voy a hablar como algo ya histórico. Las vacunas aparecen en junio de 1798, cuando se publicó en Inglaterra una obra redactada por el cirujano investigador Edward Jenner, que revolucionó la lucha contra la viruela. Y fue un proceso científico para poder ayudar a que la viruela sea combatida y se detenga, porque era una pandemia en ese tiempo que afectaba el mundo entero. Y este investigador logra identificar un proceso a través del cual aparece lo que hoy llamamos vacuna como una norma de prevención. ¿Eso qué significa? Si es que la vacuna que hoy nos están poniendo sería la marca, significa que desde 1798 ya estaríamos marcados con un montón de vacunas. ¿Usted y yo nos han vacunado de polio? Sí. Y nos han vacunado para un montón de cosas. Es decir, que esta vacuna de hoy ya sería una más de las que ya nos pusieron. Entonces, las vacunas vienen desde 1798. Ninguno de los que está aquí ha vivido desde 1798 evitando la vacuna. Por tanto, las vacunas, hermanos, no son la marca, pero sí son la posibilidad de que usted y yo nos cuidemos para no dañar a los que más amamos y ayudar a que esta sociedad y este mundo evite seguir un proceso más grave de vacunación. Lo que sí, y eso sí tenemos que tener claro, la vacuna nos ayuda a identificar para poder salir de este problema de enfermedad que tenemos, que sí es una señal de los últimos tiempos. Todos estos procesos de enfermedades, pandemias, guerras, está escrito en Mateo 24, que son señales antes del fin, que son señales de que ya viene el fin, de que está cerca el arrebatamiento y que nosotros seamos llevados para estar cerca del Señor en los cielos. Así que, mis amados hermanos, de acuerdo a Mateo 24, estas que estamos viviendo ahora, que son pandemias, guerras, anuncios incluso de falsos profetas que se llaman Cristos, son señales de que ya está por llegar el fin de los tiempos. Eso sí es, pero que la vacuna sea una marca del enemigo, de Satanás, y que a través de ella seamos marcados como hijos del diablo, no. Eso no es ni bíblicamente ni científicamente posible. Termino con esto. Por tanto, la vacuna no es la marca del anticristo. Mis hermanos, debemos vacunarnos por amor a nosotros mismos y a los que amamos. Pues de no hacerlo, estamos arriesgando nuestra vida y la de los nuestros. Conclusión, Mateo 4:23. Jesús andaba por toda la región de Galilea enseñando las sinagogas y anunciando el mensaje de las buenas noticias del reino. Iba entre la gente sanando toda enfermedad. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Este texto nos dice que a pesar de las circunstancias difíciles que se vivían en ese tiempo, Cristo no dejó de hacer lo que tenía que ser hecho, que era compartir el mensaje del evangelio y orar por los enfermos. Él no se enfermó, pero sí oraba por los enfermos. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros hoy en este tiempo? Compartir el mensaje del evangelio por las herramientas que tenemos y orar por la gente enferma. Usted, si tiene a Cristo, tiene capacidad de orar. Ore y pida que Dios le sane. Capaz que descubre que usted tiene el don de sanidad. Ore por las personas que están enfermas, pero compártales primero el evangelio. Porque la mayor sanidad que necesita una persona no es la sanidad de COVID, es la sanidad del corazón, el alma y el espíritu, para que pueda ser salvo. Mientras tengamos este mensaje de Cristo en nuestra vida, todavía hay esperanza. Concluyo con esto. A pesar de lo difícil que pueda ser esta enfermedad que aqueja el mundo, todavía podemos decir que tenemos esperanza de vida y salud en Cristo Señor, Jesucristo nuestro sanador. Mis amados hermanos, Cristo nos da esperanza
de ser no solamente sanados, sino salvados. Y esa es la mayor sanidad, porque salvarse significa sanarse. Entonces, si Cristo llega a su corazón, si Cristo llega al corazón de su hermano, de su familia, de su amigo, de su compañero de trabajo, esa es la mayor sanidad que necesita cualquier persona, aún más que la vacuna. Eso no significa que no se vacune. Significa que si tiene a Cristo en su corazón, obedezca lo que dicen los médicos, obedezca lo que dicen las autoridades, vacúnese, pero mantenga la esperanza, porque Cristo es nuestro sanador y es nuestro salvador. Así que eso es el día de hoy lo que significa que debemos aprender a ver los efectos físicos de la enfermedad del COVID. Vamos a orar. Mi Señor y Dios, gracias por este tiempo, por regalarnos esta posibilidad de poder mirar desde tu palabra lo que nos dice a través de este tipo de situaciones que estamos viviendo para que podamos actuar decentemente y, como dice tu palabra, con bien, andando de día y no como si estuviéramos andando de noche. Señor, queremos andar en libertad, porque ya la marca tú nos pusiste. Ya nos pusiste la marca de ser llamados hijos de Dios. Tenemos la marca del Espíritu Santo en nuestra vida, las arras, la garantía de que somos de Cristo. Y por tanto, ya nadie nos puede poner otra marca. Y además, Señor, y aun si nos enfermáramos, tenemos la esperanza de que Cristo es el sanador. Y si oramos por alguien que esté enfermo, si Él quiere que sea sanado, se levantará de su lecho de enfermedad y será sanado. Y esa es nuestra esperanza. Así nos queremos quedar, confiando de que Cristo tienes tú todo lo que sea necesario y posible y necesario para que podamos ser sanados, pero sobre todo, más que sanados, salvados. Gracias, Señor, no solamente por el mensaje de sanidad y la esperanza, sino por la salvación que el Espíritu Santo trajo a nuestra vida a través de la sangre preciosa de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias, papá, por este tiempo y por tu bondad de cuidarnos y ayudarnos a seguir siendo libres en ti, sanos en ti, amados por ti. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros y por haberse unido a este tiempo. Les agradezco un montón.